Al PP y al PSOE les interesa ese enfrentamiento en vez de hablar de los problemas reales, porque de ese enfrentamiento es de donde sacan rédito electoral. Al final, solo parece que les interese polarizar para hacer seguidismo de lo que les marcan sus partidos nacionales a los que sirven, porque sirven realmente a sus partidos nacionales, no tanto a los intereses aragoneses. Seguimos con un Gobierno central que solo funciona en beneficio de las comunidades ricas, que cede al chantaje independentista y plantea un modelo de condonación de la deuda a medida para cumplir con las exigencias de Junts y de ERC. Y debemos denunciarlo desde las posiciones de progreso que nosotros defendemos, desde quienes queremos una mejora para Aragón. Y usted, señor Azcón, por mucho que se ponga al lado de este discurso en defensa de Aragón, hará, creemos, lo que prime los intereses del Partido Popular, y eso es polarización con el Gobierno central y pocos resultados para el común de los ciudadanos aragoneses. Debemos hacer frente a un modelo profundamente injusto e insolidario que ignora las realidades territoriales de España y que sigue perjudicando a Aragón, donde llevamos 40 años aumentando la desigualdad, sobre todo la desigualdad interna, y agudizando los problemas de despoblación.